Bien, vamos a resolver esta ecuación de segundo grado que tenemos aquí. La vamos a resolver utilizando la fórmula general para las ecuaciones de segundo grado. Entonces, ¿qué tiene esta ecuación de especial? Pues que uno de sus coeficientes es un número imaginario. En concreto es el número 2 por i, donde i es la unidad imaginaria. Lo que tendremos que saber para resolverla es que si el número i lo elevamos al cuadrado, el resultado será menos 1. Bien. Sabiendo esto, vamos a resolverla como una ecuación de segundo grado normal y corriente. Las ecuaciones de segundo grado vienen dadas por ax al cuadrado más b por x más c igual a 0. Y la resolvemos con la fórmula, la cual nos dice que la solución para x viene dada por menos b más menos la raíz de menos b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Utilizando esto vamos a resolver nuestra ecuación. En nuestra ecuación la a es igual a 1, la b es igual a 2 por i y la c es igual a menos 2. Por tanto, vamos a aplicar la fórmula que hemos puesto ahí. Nos quedará que la solución para x es igual a menos b, es decir, menos 2 por i, más menos la raíz de menos 2i al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, no lo vamos a poner, por c, que es menos 2. Todo ello dividido entre 2 por 1. Bien, aquí tenemos que realizar menos 2i al cuadrado. ¿Cuánto es menos 2i al cuadrado? Pues bien, esto es lo mismo que menos 2 por i por menos 2 por i. Aquí esto para resolverlo vamos a hacer menos 2 por menos 2, que es más 4, por i, que es menos 1. Por lo tanto, el resultado es menos 4. Vamos a escribirlo aquí y nos va a quedar como menos 2i más menos la raíz de esto hemos dicho que es menos 4 y ahora menos 4 por menos 2 más 8 dividido entre 2. Bien, vamos a seguir resolviéndolo. Aquí tenemos que menos 4 más 8 es igual a más 4. Lo vamos a poner por aquí y la raíz de 4 es 2. Por lo que nos va a quedar menos 2i más menos 2 entre 2. Vale. De aquí vamos a obtener las dos soluciones de la ecuación. x1 será menos 2i más 2 entre 2, que sacando un 2 de factor común nos quedará 2 por menos i más 1 entre 2. 2 y 2 se va y el resultado es 1 menos i. Y en la otra solución nos va a quedar exactamente igual. Menos 2i menos 2 entre 2. Si sacamos ahora el 2 factor común, nos quedará 2 por menos i menos 1 entre 2. 2 y 2 se va y el resultado es menos i menos 1. Por tanto, 1 menos i y menos 1 menos i son las soluciones de la ecuación. Y lo que vamos a hacer ahora es comprobar que ambas soluciones verifican la igualdad que teníamos al principio. Bien, vamos a comenzar con la primera solución. x1 igual a 1 menos i. La vamos a sustituir en nuestra ecuación y nos quedará x al cuadrado, es decir, 1 menos i al cuadrado más 2 por i por 1 menos i, menos 2. Y esto que tenemos aquí, en teoría, nos deberá de dar igual a 0. Vamos a comprobarlo. Tenemos 1 menos i al cuadrado, es una identidad notable. Por tanto, nos quedará 1 al cuadrado más i al cuadrado menos 2 por 1 y por i. Es decir, menos 2 por i más 2 por i por 1, es decir, 2 por i más 2 por i por menos i. Es decir, menos 2i por i, menos 2. Bien, aquí 1 al cuadrado es 1, i al cuadrado es menos 1, como hemos puesto allí. Y tenemos aquí ahora menos 2i más 2i, se nos va. Y nos queda menos 2 por i es menos 2i al cuadrado. Menos 2i al cuadrado, que es menos 2 por
menos 1. Por lo tanto, es igual a más 2 y menos 2. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Por lo tanto, nos da 0 como queríamos comprobar. Y esto significa que x1 igual a 1 menos y es solución. Vamos a hacer ahora la comprobación, pero con x2. Bien, si ahora sustituimos x2 en nuestra ecuación, nos va a quedar como menos 1 menos y al cuadrado más 2 por y por menos 1 menos y menos 2. Y en teoría esto nos deberá de dar 0. Vamos a comprobarlo. Otra vez, aquí tendríamos una identidad notable. Nos quedaría como menos 1 al cuadrado más y al cuadrado menos 2 por a, que es menos 1, por b, que es y. Ahora, más 2 por i por menos 1 es menos 2 por i. Menos 2 por i. Y 2i por menos i es menos 2 por i al cuadrado. Menos 2. Bien, menos 1 al cuadrado es 1. I al cuadrado es menos 1. Menos 2 por menos 1 es 2 por i. Por tanto, más 2 por i menos 2 por i menos 2 por i al cuadrado es menos 2 por menos 1, que es más 2 menos 2. Por tanto, 1 menos 1, 0. 2i menos 2i, 0. 2 menos 2, 0. Y el resultado, efectivamente, es 0, como queríamos ver. Y esto dice que las dos soluciones ya comprobadas de nuestra ecuación son x1 igual a 1 menos y x2 igual a menos 1 menos y. Y ya habríamos terminado de resolver la ecuación.